Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente nos reunimos este jueves 21 de mayo para nuestro estudio bíblico que hemos estado realizando. Quiero antes que nada pedirles que siempre nos mantengamos constantes en oración y en la reflexión de la palabra. Nuestro tema de estudio son las parábolas. Y por este momento estamos viendo aquellas parábolas que revelan a Dios. La lección número 2 nos va a hablar de la parábola del dueño justo. Y la base bíblica está en San Mateo capítulo 20, los versículos del 1 al 16. El versículo que vamos a memorizar es el versículo 16, que dice así: Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. San Mateo 20:16. Siempre les recuerdo, mis hermanos, hacer el ejercicio de memorización con la familia. El propósito de esta lección es aprender que la gracia de Dios es un regalo y no depende de nuestras buenas acciones. Ver también cómo la gracia de Dios alcanza a todas las personas sin privilegios de antigüedad o jerarquía. Y procurar o poner en nuestro corazón ese reto de que nuestra congregación sea un lugar en donde todas las personas son importantes. Esta es otra parábola de las que Jesús enseñó, y es una parábola que revela a Dios. El jueves anterior, la parábola nos mostró a Dios como un rey que perdona nuestras deudas, que es misericordioso y que también nos manda a perdonar 70 veces 7. Para iniciar, recordemos la enseñanza del jueves anterior. Una parábola tiene 3 elementos importantes que debemos considerar: la ocasión, la narración y la lección espiritual que la parábola nos deja. La ocasión. Antes de este texto, antes del capítulo 20, Jesús conversó con el joven rico, aquel joven que quería saber qué debía hacer para tener la vida eterna. Y a ese joven rico Jesús le mostró un camino. Debería de conectar el conocimiento de los mandamientos con la misericordia. Es decir, Jesús le dijo que había que dar a los pobres su riqueza. Y esa entrega de su riqueza era como una práctica de la voluntad de Dios. Eso dejó en los discípulos una duda. La parábola, por lo tanto, viene de esa duda y busca aclarar esas dudas. Entre esas dudas, Pedro le dice: ¿y nosotros, que lo dejamos todo por seguirte? Eso está en el versículo 27 del capítulo anterior. Es decir, dice Pedro, si el joven rico tiene que entregar toda su riqueza a los pobres para poder ganar la vida eterna, ¿qué pasa con nosotros? Que lo dejamos todo, que no tenemos riqueza, que solamente dejamos todo para seguirle. Entonces ahora viene la segunda parte, que es la narración. Jesús escucha a Pedro y le va a enseñar a Pedro y a los otros discípulos varias cosas con esta parábola. Les narra la historia de un hombre que contrata desde la mañana obreros para su viña. Unos muy temprano, otros a la hora tercera, o sea, como las 9 de la mañana, otros a la hora sexta y novena, que podrían ser las 12 o 3 de la tarde, y los últimos a la hora 11ª, que son las 17 horas, las 5 de la tarde. A la hora 12ª, es decir, a las 6 de la tarde, era hora de salir del trabajo y recibir el pago por su jornal. Y entonces es curioso, mis hermanos, que les dio a todos un mismo salario, un denario. Y este denario lo había convenido con los primeros. A los primeros que llamó temprano les dijo: les voy a pagar un denario por su día de trabajo. Pero si ustedes observan la parábola, cuando llamó a los otros ya no hizo ningún convenio de pago. Entonces,
Ese es el punto focal de nuestra parábola. A todos les pagó un denario. Los que empezaron a trabajar desde muy temprano no consideraron justo ese pago igual para todos, porque ellos trabajaron más horas, merecían ganar más que los otros. Y realmente, mis hermanos, si nos traemos esa parábola al tiempo actual, donde las leyes respetan y protegen mucho los derechos de los trabajadores, y esto se llamaría un pago justo para los trabajadores. Nosotros vemos que en el código de trabajo, en las leyes para los trabajadores, si una persona tiene más preparación académica, tiene derecho a un mejor salario. Si una persona tiene más años, es más antiguo de haber llegado a la empresa, tiene también un mejor salario que otros que están recientes de su llegada. Si su trabajo es con un horario más amplio que los otros, igual. Y si cumple con todas las normas y reglamentos de la empresa, pues puede también ganarse un bono o algunas otros beneficios en el pago de su salario. Es decir, esta parábola, esta historia, mejor dicho, o este caso que se narra en la parábola, en este tiempo estaría reñido con las leyes laborales. ¿Por qué pagarle el mismo salario a todos los trabajadores? La enseñanza espiritual. En primer lugar, podríamos decir que lo que está Jesús tratando de enseñarnos es el reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? Entonces Él no está hablando del mundo actual, del mundo de aquella época. Hay un orden para recibir el pago. Lo lógico para nosotros es pensar que los que empezaron a trabajar primero se pongan adelante en la fila. Sin embargo, en el versículo 8 nosotros vemos que Él le dice al que va a hacerse cargo de pagos que empiece con los que vinieron recientemente y les paga un denario. El pago a todos por igual no hace diferencias. En los versículos 9 y 10 estamos viendo esto. Y la murmuración de los que trabajaron desde temprano, por supuesto, se deja ver en los versículos 11 y 12. ¿Cómo es posible que el amo les pague igual a los que acaban de venir? Les pagó a los que solo trabajaron 1 hora, un denario. Luego a los que trabajaron 4 o 3 horas, otro denario, igual a todos. Y eso hizo que los más madrugadores, se podría decir, murmuraran. Pero ¿cuál es la respuesta del amo o dueño de la viña? Porque ahí está la enseñanza para nosotros. 1, les pagó lo convenido. ¿No había quedado yo con ustedes de pagarles un denario? No les debo nada. Eso está en el versículo 13. Él respondió a los que murmuraban. Les pagó lo que se comprometió a pagar. Número 2, solo debemos recibir el pago nuestro y no ver o criticar el pago que recibió el otro. Miren, esa es una gran enseñanza también que tenemos en esta parábola. Nosotros como empleados, como trabajadores, nos fijamos mucho a quién se le pagó más, a quién no le descontaron igual. Y eso está en el versículo 14. Y por último, ese es en el versículo 15 está la afirmación que Jesús hace como en voz de ese dueño de la viña, el derecho legal que él tenía como patrono para darle a cada uno lo que él quería. ¿Quién le puede decir eso no es correcto si él es el dueño? Y él también tenía la facultad de invertir el orden, de pagarle primero a los que llegaron de último y de último a los que llegaron a trabajar desde temprano. Por eso encontramos la última frase que dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Mis hermanos, esta parábola la tenemos que aplicar al liderazgo en la iglesia. Cuando nosotros como líderes de nuestra iglesia nos sentimos igual que todos, ese es un liderazgo positivo, aquel en que nadie se siente mayor que el otro ni con más derechos. Pero también hay un liderazgo negativo, aquel que dice, pero si yo tengo tantos años de estar en la iglesia, por eso es que a mí me dan esa posición, o por eso yo tengo derecho
de más bendición o yo tengo derecho de tomar las mejores decisiones. Nosotros, mis hermanos, no tenemos derecho a exigir. Esta parábola nos habla de la soberanía de Dios que está en el versículo 15. Él tiene todo el derecho para pagarle a cada uno de los trabajadores lo que Él dispuso, siempre y cuando Él está pagándole a los que más reclaman que convino como salario. Entonces, mis hermanos, también tenemos que tener presente que la gracia de Dios es gratuita. ¿Y quién puede reclamar cuando le regalan algo? Nosotros tenemos que recibirlo con agradecimiento, lo tenemos que recibir reconociendo que nada más viene a nuestras manos aquello que el Señor nos quiere dar y que nunca tenemos que reclamar un derecho mayor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que siempre la gracia de Dios y su misericordia sea derramada en cada uno de nosotros.